Hola amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva previa. Este domingo a las 8:20 de la noche se va a jugar el partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales en Manizales entre Once Caldas y Millonarios. Para cuando comience el pitazo inicial, ya tanto el blanco blanco como el embajador van a saber cómo quedó el primer partido del grupo, que lo van a jugar en horas de la tarde Nacional y Santa Fe. ¿Por qué? Porque la tabla está apretada y siempre va a jugar mucho el factor de cómo le fue al otro partido de cara a lo que se juega este domingo en el Estadio Palo Grande por esta tercera fecha de los cuadrangulares. Millonarios tendrá que visitar Manizales por tercera vez en el semestre, no es normal. No es normal que Millonarios visite a la ciudad de Manizales tanto en un solo semestre. Lo visitamos en marzo por la Copa Sudamericana, perdimos feo, fue doloroso, horrible, todavía se siente un poquito la eliminación. ¿Y saben por qué se siente? Se siente porque el Once Caldas fue a la fase de grupos y salió segundo. Entonces el Once Caldas en el segundo semestre tendrá todavía competencia internacional porque hizo la tarea que Millonarios cuando jugó Sudamericana no hizo, por ejemplo en 2023, y da como un poquito de guayabo el hecho de saber de que nos eliminó el Caldas y el Caldas logró seguir adelante en fase de grupos. Eso fue en marzo y después en mayo volvimos a ir, fue un 2-2. Ahí la desazón fue distinta, la desazón fue porque el partido se debió ganar y no se ganó por un par de discusiones arbitrales, de debates, porque no entró la pelota, porque ese fue uno de los mejores partidos que ha jugado Millonarios en esta era de David González, pero no ganamos. Y ahora viajamos a Manizales una vez más, buscando romper esa racha de 4 años sin ganar en Palo Grande. La última vez que ganamos en Palo Grande fue en agosto de 2021. Fue el primer partido oficial de Liga Colombiana después de la pandemia. Mucha gente de Millos fue a ese partido, a ese estadio de Palo Grande. Ganamos 2-0 y fue el primer partido, como les decía, en donde hubo público de Millonarios, en donde hubo público después de lo que nos pasó en la pandemia de 2020. Lo ganamos 2-0, obviamente no había hinchada visitante porque estábamos todavía con el tema del control del tapabocas, del virus, toda la cosa. Y desde ahí Millos no gana. Y Manizales no es una plaza muy fácil para Millonarios a lo largo de su historia, pero vamos a ir por tercera vez en el semestre y vamos a ir a buscar ese resultado que nos permita seguir adelante líderes en el cuadrangular después de haber ganado a Santa Fe y empatado con Nacional. En esta previa hay que decir que los 4 equipos del grupo hemos todos cedido puntos en casa y eso es un factor importante. Millonarios es líder con 4, ganó de visitante y empató en casa. El segundo es Santa Fe, que tiene 3, perdió como local contra Millonarios, ganó de visitante en Manizales. El tercero es Nacional, que tiene 2, empató los dos 0-0, se dio puntos en casa contra Once Caldas. Y el cuarto, y necesitado, por eso la importancia de este partido, es el equipo blanco de Manizales, que hizo un partidazo en Medellín desde lo táctico, sacó el punto, pero después se dio puntos en casa frente a Santa Fe el pasado jueves, y por eso la necesidad de este partido está más en el Once Caldas, que sabe que si no suma acá puede terminar sentenciando su eliminación, que en Millonarios, que llega a Manizales con el liderato, con el punto invisible, y sabe que lo más importante lo van a medir las fechas 3 y 4 del cuadrangular. Yo siempre he dicho en el 90x% de las veces que se juegan cuadrangulares, las fechas 3 y 4 definen todo, y creo yo que para Millonarios es una ventaja, y esto lo digo en la previa, en la antesala, es una ventaja que en teoría, en el papel rival más débil del grupo, sea el que tengamos que enfrentar en las fechas 3 y 4, porque te va a permitir generar la pauta de cómo va a llegar el cuadrangular al remate. Esperemos que el equipo azul pueda sacar ese buen resultado. Es un equipo que llega antecedido de muy buenos números, 12 partidos sin perder en la liga, demasiado, 11 partidos sin perder por cuadrangulares, demasiado, pero que habrá que demostrarlo, y habrá que demostrarlo este domingo a las 8 de la noche con un muy buen partido y ojalá con una victoria que permita potenciar la situación en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta el punto invisible y esperando lo que vaya a pasar entre Nacional y Santa Fe, que van a jugar en Medellín a primer turno en horas de la tarde de este domingo. Es un partido bisagra, si se quiere, por los intereses de ambos equipos en el cuadrangular. Es un partido en el que Millonarios
debe ser muy inteligente. Es un partido en el que hay que saber manejar los tiempos, porque hay que saber jugar con la desesperación del rival, porque hay que saber jugar con el momento del rival, porque hay que saber jugar con ese único punto que tiene el Once Caldas hasta ahora en el cuadrangular, y porque hay que saber jugar contra esa necesidad que va a tener el Once Caldas de salir a comerse a Millonarios vivo. Va a ser importante aguantar los primeros 15 minutos de cada tiempo. Va a ser importante saber manipular las fortalezas que te va a presentar el rival, que ya voy para allá. Y va a ser importante manejar los tiempos y los ritmos del juego, porque ya para el Once Caldas este partido no tiene un mañana. Para Millonarios sí. Millonarios llega con la comodidad de los 4 puntos. Sabe que vas a tener que jugar 2 partidos de local en la segunda vuelta y sabe que el punto invisible es una ventaja. El Once Caldas no. Once Caldas creía haber llegado a este partido, al partido anterior, con la ventaja y la dejó escapar cuando pierde con Santa Fe. Entonces por eso para el Once Caldas este partido es la vida o la muerte. No tanto así para Millonarios. Hay que saber ser muy inteligentes para el manejo de este partido. Voy a ir con estadísticas rapidísimas. Este es el partido número 215 de la historia. 89 victorias para Millonarios, 69 empates, 56 para el Caldas. Esto solamente liga. Y si vamos a los números de visitante, son 106 partidos, 27 victorias para Millos, 36 empates, 43 del Once Caldas. Va a ser el partido número 21 por finales. 9 victorias para Millos, 5 empates, 6 derrotas. Y en condición de visitante hemos ganado 2 en finales en Manizales, empatado 3 y perdido 5. La última vez que ganamos fue en 2021, fue 2-0. Ese partido, los goles fueron de Harrison Mojica y de Omar Guerra. Ganamos 2-0. Ese fue, insisto, el primer partido después de la pandemia en donde la gente pudo ver a su equipo acá en Colombia. El primero no fue oficial, fue en Orlando. Cuando se acaba la pandemia, Millos viaja a la Florida Cup. Ahí es donde lo ve mucha gente. Después de un montón, después de año y medio casi sin verlo. Pero el primer oficial fue ese de Manizales en 2021. Desde ahí Millos no gana. Si nos vamos a las finales, Millos no gana en Manizales desde el 4 de julio de 2013. Era la última fecha de un cuadrangular que había ganado Santa Fe 2 fechas antes y Millonarios jugó con la camiseta negra, con esa negra con vivos azul celeste. Ganó 3-2. Freddy Montero, José Luis Tancredi y Juber Asprilla hicieron los goles de Millos en esa victoria 3-2 en Palo Grande de la última fecha, que insisto era un partido por cumplir calendario porque el cuadrangular se había definido 2 fechas antes y lo había ganado Santa Fe. 9 victorias, 5 empates, 6 derrotas. Como les digo, 2-3-5. Vamos a jugar en cuadrangulares contra Once Caldas. Estamos jugando en cuadrangulares contra Once Caldas por 7ª vez. Hay un antecedente que dice que cuando Millos y Caldas fueron rivales de grupo en cuadrangular, ni Millos ni Caldas ganaron. El primero fue en el año 93, que cada equipo ganó un partido y el ganador del grupo fue Nacional, después siguió Junior y los dos pasaron a la final. El siguiente fue en 1994, aquí es un punto importante comentarlo. Yo sé que las estadísticas no ganan ni pierden partidos, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta esto, pero lo voy a comentar. Mi misión, nuestra misión en Mundo Millos es simplemente dar información, dar la mayor cantidad de información que podamos. La única vez que Millonarios y Once Caldas jugaron en las fechas 3 y 4 de un cuadrangular fue en ese de 1994 de la semifinal. Los 2 partidos, primero en Manizales y luego en Bogotá, los ganó Millos 3-0. Los 2 terminaron 3-0. Millos termina segundo del grupo porque en la última fecha pierde con América. América termina primero, pero los 2 pasan, van al cuadrangular final y en el cuadrangular final Millos termina subcampeón por detrás de Nacional. Pero es la única vez que Millos y Caldas han jugado en fechas 3 y 4 de un grupo en la historia de cuadrangulares, fue en 1994 y los 2 partidos los ganamos 3-0. Ojalá sea una buena señal para lo que se viene en este doblete que va a pasar domingo, miércoles, primero en Manizales y después en Bogotá. Después en el año 99 jugamos con Medellín y con el Deportivo Cali. Los 2 partidos terminaron empatados, 1-1 en Manizales, 0-0 en Bogotá. Después en el 2001 jugamos con Santa Fe y con América. Once Caldas gana los 2 partidos, gana 1-0 en Manizales y gana 3-2 en Bogotá. Y después nos volvemos a ver en los 2 cuadrangulares de 2013. Los de la apertura los gana los 2 Millonarios, 4-2 en Bogotá y ese mencionado 3-2 en Manizales, que es la última
última victoria en finales. Y en el finalización 2013, Once Caldas gana en Manizales 2-1 y Millos gana en Bogotá 3-1. Ese último partido también era por cumplir calendario porque el Cali ya había ganado el grupo y fue el partido de la despedida de Hernán Torres. Hasta aquí, como les digo, 6 cuadrangulares. Nunca ni Millos ni Caldas han terminado primero cuando están compartiendo grupo. Ojalá esa racha se rompa en este torneo y ojalá el que la rompa sea Millonarios, que, insisto, llega mucho mejor a este partido desde lo anímico, desde lo mental, desde la confianza y desde la necesidad. Hay que saber jugar con la necesidad del Once Caldas de Manizales en este partido de domingo por la noche en el Estadio Palo Grande. ¿Cómo llega el rival de turno? ¿Cómo llega el Once Caldas? El Once Caldas es un equipo que, como les comentaba hace un rato, logró su clasificación al playoff de la fase 2 de la Sudamericana. En la Sudamericana el primero pasa a octavos y el segundo va a jugar un playoff con un equipo que llega a la Libertadores. El Once Caldas va a jugar ese playoff contra un equipo de Brasil. Después de haber terminado segundo del grupo, jugó con Fluminense, que no era fácil. Nosotros ya también habíamos enfrentado a Fluminense en la edición 2022 de la Copa Libertadores en fase previa. Perdimos. Once Caldas también perdió los 2 partidos con Fluminense. Fluminense terminó siendo el ganador del grupo. Pero lo que hizo Once Caldas en meritorio fue segundo y va a jugar ese repechaje. Se metió en las finales de la liga en una buena campaña. Yo digo, y esto es una percepción personal, que de los 3 equipos que tiene Millos como rivales en el cuadrangular, el que la nómina tiene menos peso es el Once Caldas. Siento yo que la seguidilla de partidos importantes que ha tenido que disputar el equipo blanco de Manizales empieza a pasar factura y siento yo que, claro, Nacional tiene mucha mejor nómina, puede dosificar, Santa Fe tiene más nómina, puede dosificar. Once Caldas de los 3 rivales, el equipo con la nómina un poquito más menos fuerte, por decirlo así, y por eso empieza a sentir el yugo de tanto partido seguido en esta apertura, el yugo de tener que haber hecho los viajes internacionales, el yugo de la competencia internacional, y ahora tendrá que jugarse prácticamente el semestre, porque el semestre local, porque internacionalmente cumplió, para lo que ellos aspiran cumplieron y van a seguir jugando el otro semestre, pero a nivel local se juegan todo contra Millonarios. Este equipo juega 4-2-3-1, sacó un empate importantísimo en Medellín 0-0, en el que la gran figura de ese partido fue el arquero Parra, Felipe Parra, que el año pasado estaba con el Envigado y es el suplente de James Aguirre, el titular habitual del Once Caldas. James Aguirre es un arquero que hizo todo su proceso de inferiores con el Bucaramanga, es hincha del Bucaramanga, es santanderiano, pero siempre fue el eterno suplente de todos los arqueros que llegaron al Bucaramanga hasta que decide dar el paso al costado y llega a Manizales, y con el Once Caldas sí es titular indiscutido. Y miren todo lo que ha logrado ya James Aguirre. En el arco están bien custodiados. Es un equipo que juega 4-2-3-1. Es un equipo que juega en base o con base a su delantero centro, que es Dairo Moreno. Dairo Moreno es el goleador histórico colombiano de todos los tiempos. Es el jugador con más goles. Inclusive con toda la pelea y con todo el debate que ha tenido Di Mayor de que no le quiere contar 3 goles, que para las estadísticas de mi compañero Carlos Forero son reales. 2 de ellos fueron con el Once Caldas en la B, y yo insisto, no entiendo por qué no se los quieren contar, porque era en la B, no era un torneo de reservas, era la B. Era que en el año 2002 la Di Mayor quiso que todos los equipos de la A jugaran con un equipo de reservas en la B, pero contaba como B. Entonces no entiendo por qué no le quieren dar esos goles. Y Millonarios, si vamos a los hechos, Millos alguna vez jugó la B por eso, porque todos los equipos de primera división participaron en el torneo de la B de 2002, de 2002. Y Dairo hizo 2 goles que no le quieren contar. Es parte de las Di Mayoradas. Dairo es el segundo máximo goleador en este momento del torneo, tiene 10 goles, el goleador máximo es Rodallega, que ya lo enfrentamos en la primera fecha. Rodallega hizo gol al Caldas el pasado jueves, tiene 11 goles, y Dairo es segundo con 10. Es el máximo artillero colombiano de la historia, supera a Radamel Falcao, se van a encontrar las caras, otra vez con el mismo árbitro. Va a tener el morbo ese enfrentamiento entre los 2 máximos goleadores colombianos de la historia. Y es un equipo que, bajo las órdenes de Randarío Herrera, ha logrado volver a unir a la hinchada del Once Caldas, han logrado volver a llevar a la gente del estadio de Manizales, ha logrado que
el pueblo de Caldas, de la región, el pueblo caldense, se le haya vuelto a coger ese cariño al equipo blanco de Manizales, que duró un montón de tiempo sin ni siquiera pasar a finales, que generaba buenos números desde lo económico, pero que no le interesaba lo deportivo, y que en los últimos años, o en el último año y medio, ha empezado a volverle a generar al pueblo caldense ese sentido de pertenencia. Es 4-2-3-1 lo que juega este equipo, lo conocemos, nos conocen, nos ganaron en la Sudamericana, empatamos en el Apertura y ahora nos vamos a volver a encontrar en este duelo de la tercera fecha de los cuadrangulares. Y otro que nos conoce un montón es Wilmar Roldán, que es el árbitro del partido de Antioquia. Es increíble el dato que les voy a traer. El primer partido que Wilmar Roldán le pitó a Millonarios fue contra el Once Caldas y fue el 16 de febrero de 2003. Ese partido queda 0-0 en el Campín, es la tercera fecha de la Apertura. El técnico de Millos era Norberto Pelufo, pero eso quiere decir que Roldán lleva 22 años pitando en los partidos oficiales. El primero fue ese 0-0 y lleva 22 años, y en 22 años hay 86 partidos solo de liga. No estoy contando la Copa, porque por ejemplo la Copa contra Junior la pitó Roldán, que le ganamos. La Superliga contra Junior la pitó Roldán, que la ganamos. Solo liga. En solo liga Roldán nos ha pitado 86 partidos. Increíble, en 22 años. La vigencia de Roldán es una cosa loca. De esos 86 contra Once Caldas por liga han sido 8. Y si nos vamos a los números, ha sido 3 victorias para cada equipo y 2 empates. Mejor la estadística cuando Millos es local para el Once Caldas, y mejor la estadística cuando Once Caldas es local para Millonarios. Ejemplos: de las 3 victorias que tiene Millos sobre Caldas con Roldán como árbitro, 2 han sido en Manizales. Una en 2008 que ganamos 2-0 y una en 2016 que ganamos 1-0 con gol de Rangel en el último minuto, un partido que se jugó en la Semana Santa. Y además de eso, Roldán fue el árbitro del partido de 2011 de las finales, que perdimos 0-1. El técnico de Caldas era Juan Carlos Osorio. El partido lo perdemos con gol de Wasson Rentería. Wasson Rentería un año después va a Millonarios para ser campeón de liga. Gol de Wasson, habíamos ganado la ida 1-0, nos fuimos a penaltis y ganamos por penaltis para clasificar a la siguiente fase de esa Apertura 2011. Es un resultado que para la estadística es malo, pero si nos vamos a la anécdota, ganamos por penaltis, es un súper recordado. Es de los resultados más recordados en Manizales en la DEC, en no sé, 15 años. Ese de la Apertura 2011, que nos vamos a penaltis y lo ganamos. Después avanzamos a la semifinal y en la semifinal nos elimina la Equidad. Pero ahí se dan cuenta de 3 resultados, 3 de 4 de las 4 visitas que ha tenido Millos a Manizales, que han sido con Wilmar Roldán. El último es un empate. La estadística es: Millos ganó 2, Caldas ganó 1, que ese 1 tiene el asterisco de que nos fuimos a penaltis y lo ganamos, y el otro fue un empate. Ese empate fue el del año pasado. El año pasado Falcao y Millonarios visitan a Manizales, a Dairo y al Once Caldas. El árbitro es Roldán, el partido queda 1-1, es el 8 de septiembre, el gol de Millos lo hace Daniel Cataño. Y en las fotos, porque es que ustedes se pueden ir a mundomillos.com y ven la galería de ese partido, Wilmar Roldán se da el lujo de llamar a los 2 capitanes, a Dairo y a Falcao, y sacarse la foto especial con los 2. Muy seguramente lo va a volver a hacer este domingo, pero queda para la posteridad la foto de los 2 máximos goleadores de la historia de Colombia con el que hoy es el mejor árbitro, pero lejos, del fútbol colombiano, y tal vez uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano. Hay que reconocerlo. Wilmar Roldán, o al menos en mi opinión personal, respetando todas las de ustedes que van a ver esta previa, Wilmar Roldán es el mejor árbitro colombiano que tenemos. Y a mí, el hecho de que pite, me puedo equivocar y me pueden cobrar el domingo después del partido y me pueden dar machete y palo, pero a mí me brinda garantía saber que Roldán va a pitar este partido por todo el morbo que pasó en los últimos 2, lo que pasó con Ortega en el Clásico y lo que pasó con Matorel en menor medida en el Superclásico contra Nacional. Esos son los números de Roldán. Insisto, 86 partidos de liga, 22 años pitándonos. El primero fue contra Caldas y ahora nos volvemos a encontrar para este partido contra el Once Caldas de Manizales, otra vez con el silbato de Roldán, que da garantías. Millonarios presenta una nómina de 19 convocados, los mismos 18 que estuvieron contra Nacional y uno más. Ese uno más es Jader Valencia. Hizo falta Jader.
hizo falta Jader. Yo creo que en el partido con Nacional hay dos cosas importantes. La primera es que el cambio de módulo no nos costó, no nos fue bien con el cambio de módulo. El equipo ya venía acostumbrado al 4-2-2-2 o el 4-4-2 y el cambio de módulo como que no se sentó bien contra Nacional. Y la segunda es que en ese módulo el jugador que ha venido haciendo las veces de titular era Kevin Palacios, lesionado. Desafortunadamente, posiblemente no alcance a estar para el resto de los cuadrangulares, de pronto sí a la final, no sé, hay que esperar. Pero Jader era el reemplazante natural y por decisión técnica Jader no estuvo contra Nacional. Entonces ahora el profe entendió que primero el módulo es uno solo, hay que jugar de memoria, estos finales acá no se puede improvisar, y segundo, que necesita un jugador de perfil natural, por ese perfil, para poder potenciar su idea ofensiva. Por eso va Jader. El tema es que va Jader y los 18 del partido pasado. Eso quiere decir que por planilla de mayor uno tendrá que no jugar. Y ese uno que no juegue, que lo sabremos el domingo 2 horas antes del partido, tendrá que ver el partido ahí en el palco que le asigna Once Caldas a Millonarios en Palo Grande, donde va a estar la comitiva administrativa, donde seguramente va a estar el videoanalista Alejandro Correales, y allá va a estar ese jugador que no haga parte de los 18 de la planilla. Lo sabremos el mismo domingo 2 horas antes del partido. Insisto, van a ir los 18 que jugaron contra Nacional, más un jugador que es Jader Valencia. 19 viajaron a Manizales, ya están allá, y de esos 19, uno tendrá que verlo desde la platea o desde el palco preferencial. Esta es la convocatoria de Millonarios. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que ha sido el histórico de Millos en cuadrangulares contra Caldas. Ustedes están viendo la gráfica en pantalla. Hemos ganado 2 partidos. El que ganamos de el cuadrangular de 2013, primer semestre, era un partido, insisto, por jugar solo por cumplir. Ya estaba el cuadrangular sentenciado. Lo ganamos, fue 3-2, 4 de julio, entre semana. Y fue, creo, el único partido que ganó esa camiseta negra hermosa con vivos azul celeste. Y antes de eso, el anterior triunfo de Millonarios fue en 1994, fue 3-0 como visitante en ese campañón del profe Vladimir Popovich, que en paz descanse, que nos llevó a un subtítulo, casi título, al que le faltó que Medellín nos hubiera ayudado en esa última fecha contra Nacional, porque en algún momento hasta se alcanzó a celebrar el título porque ese equipo le ganó a la América en la última fecha 3-1 y terminó yendo a la Copa Libertadores del 95, en donde llegamos a los cuartos de final, en donde nos elimina el equipo verde de Antioquia. Voy a pasar a los últimos datos de esta previa. Ya hemos hablado del rival, ya hablamos un poquito de las estadísticas, ya hablamos de los convocados, ya hablamos del árbitro, y voy a cerrar como siempre. Insisto, estos son datos previos, no ganan ni pierden partidos. Yo los damos porque nuestro objetivo es dar la mayor información a nuestra comunidad. Ustedes los tomarán como quieran. Hay gente que no les gusta, hay gente que le encanta. Esto es a discreción de cada uno de ustedes los que ven esta previa. Y voy a cerrar con los números de Millos en junio 8, donde tenemos 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas, en donde llevamos 4 partidos sin ganar en esta fecha del calendario. La última vez que ganamos fue en 1988, le ganamos 1-0 al Quindío en Armenia con gol de Nilton Bernal. Desde ahí 2 empates, los 2 0-0, y 2 derrotas, las 2 1-2. El último empate fue 0-0 contra Junior en el Apertura 2022, partido que se jugó en el Campín, cuarta fecha de los cuadrangulares. Veníamos de ganarle al Bucaramanga, empatar con Nacional en Medellín, perdimos en Barranquilla y en esa cuarta fecha empatamos 0-0 con Junior. Fue expulsado Fabián Biafara en el equipo Tiburón, y con 60 minutos de un hombre más en cancha no logramos ejercer la superioridad. El partido termina 0-0 y después ese cuadrangular lo termina perdiendo Millonarios. Y como último dato, para ponerle buena vibra, porque hay 2 datos que le pueden poner buena vibra a este partido. El primero ya lo dije, que la única vez que hemos jugado cuadrangulares con Caldas, fechas 3 y 4, que fue en el 94, los 2 partidos los ganamos 3-0, allá y acá. Y el otro dato bonito que les quiero traer ya después de esta estadística del 8 de junio es uno de los clásicos más emocionantes de la historia. Se jugó un 8 de junio, fue en 1969. Millos le gana 6-4 a Santa Fe. Es la victoria número 30 de Millos sobre Santa Fe en la historia por liga, y era el clásico número 69 de todos los tiempos solo por liga. Lo ganó Millos 6-4, un clásico emocionante, y con esto cerramos esta previa. Analizamos al rival, hemos hablado del árbitro, hemos hablado de nuestra convocatoria, hemos hablado de
los números del equipo azul en finales. Hemos hablado del historial total, hemos combinado tanto el análisis como los datos y ahora solo queda esperar. Mi invitación, nuestra invitación es a que este domingo vamos a estar en el BBC de la 122 haciendo la transmisión del partido con Tami en el relato, con el comentario del equipo de siempre. Yo quiero invitarlos a que se unan a la transmisión, a que vayan. Habrá grandes sorpresas, promociones, descuentos. Vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros aliados del BBC en este partido del día domingo. Vayan, pásense por la 19 con 122. Todo el segundo piso va a estar habilitado solo para millonarios. Si quieren hacerse en el primer piso también pueden. Pero vayan, la invitación es a que nos acompañen a vivir esta transmisión juntos de un nuevo partido buscando esa estrella 17, buscando ese paso a la final. Va a estar todo el equipo y después, como siempre, unirse a la transmisión al tercer tiempo de este partido. Ya está el podcast en donde hablamos un poquito de lo que dijo Falcao del Estadio del Campín, en donde analizamos un poquito también más al Once Caldas, así que no se despeguen. También está el video del fútbol base con el resumen de lo que nos pasó este fin de semana en nuestras divisiones inferiores. Hay contenido por doquier, no se despeguen de nuestra señal, ni se despeguen de nuestra web ni de nuestras redes sociales. Yo soy Gabriel Jiménez, esta fue la previa y no olviden que esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados. Ojalá ganemos, ojalá rompamos esa racha de 4 años sin ganar en Manizales y ojalá literal la tercera sea la vencida, porque va a ser la tercera visita de Millos a Palo Grande en lo que va de este 2025. Un abrazo, esta fue la previa, que ganemos, chao.